Buenos días a todos. Como decana de la demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, os quiero dar a todos la bienvenida y agradecer vuestra presencia aquí. Fundamentalmente, quería agradecer la presencia al representante de la Embajada de la India, muchísimas gracias por venir, y también a Berta Castells de CONIMEN por la organización de la jornada. Y desde la demarcación de Madrid queremos poner de manifiesto otros nichos de desarrollo de negocio que hay a nivel internacional. Y en este sentido, trabajando en redes sociales, contactamos Berta Castells y yo, y me propuso la oportunidad de hablar sobre la India. En principio, desde la India no nos venían muy buenas informaciones. Las empresas españolas habían tenido experiencias positivas, pero sí que siempre se oye más lo negativo que lo positivo, ¿no? Creo yo que es lo que más se conoce. Y en este sentido, me contó que hay unas nuevas novedades que está implementando el gobierno de la India y vimos una oportunidad muy interesante que queríamos dar a conocer tanto a los colegiados como a las empresas del sector de la construcción y de la ingeniería en España para que pudieran hacer desarrollo de negocio en la India. En este sentido, tenemos empresas españolas que están triunfando y que les está yendo realmente bien en la India, que nos van a exponer hoy sus casos de éxito y, cómo no, también queremos contaros algunos errores y fracasos para aprender de los errores, ¿no? Yo creo que al final se aprende más de los errores que de los éxitos, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy interesante y si finalmente al colectivo le resulta de interés este tipo de jornadas, seguiremos repitiendo en otros países, en otros futuros nichos de negocio, este tipo de jornadas. Hoy comenzamos con la sesión de la India y que yo creo que sea una sesión muy interesante de vuestro interés. Y yo creo que lo más importante es que comencemos la jornada porque lo que nos tienen que contar yo creo que merece mucho la pena. De nuevo, dar las gracias a todos y esperar que la jornada sea de provecho. Y sin más, os doy la bienvenida y os cedo la palabra a los invitados. Muchas gracias. ¿Podríamos poner en presentación? Sí. Buenos días a todos. Me llamo Amit y soy del tercer secretario de Embajada de la India en el Departamento Comercial. Todavía mi español es muy básico y no puedo presentar en este lenguaje. Yo prefiero en inglés. Disculpa por eso. Y empezamos con la presentación. Was working a lot on the impression which India had. The businessmen from all across the world, Europe specifically, had a lot of negative impression about India. So the government, when it took over the charge in 2014, they worked out with this plan that they need to improve this image. And there we started out with the idea of Make in India. We are working on cross sectors, including infrastructure, trying to help improve the quality of doing business, to help facilitate business investment and facilitate normal operations in the business world. To start with, I'll just give you a basic idea of what is India right now. What are some of the biggest factors where we are working on? Just to give you an idea, you have some of the youngest workforce. You can see in the presentation that it has a medium. The workforce right now in India has a mean age of 29 years. And we have a surplus of work in our workforce as compared to some of the bigger economies compared to USA and China, which for a labor-intensive sector like infrastructure gives us an opportunity to make investments and develop projects at a much faster rate. In the other slides, you can just see some of the other numbers which we have in terms of the economy and rest of the numbers. Next up, we have the various sectors in terms of what the economy can get, what all the opportunities do you have. You can see over here like the millions of production in Africa, and the average age is also, as I just said, it's 29. We have $1.20 billion economy which they are expecting. The government started with the idea of ease of doing business, with the whole idea of Make in India, with the facility of improving the ease of working on the ease of doing business in India.
We have worked on it, and this is how we have worked on the results to improve our ranks and improve in the investment in India. In the ease of doing business, we had a number of projects here, the number of factors which work in. The first one of these achievements was the goods and services tax. The whole taxation policy was to bring all the 29 states and the 7 union territories in India under a common tax market. As you can see by size, India is almost the size of Europe, of a continent like Europe. But we had different tax structures which made business a bit of a trouble especially for investors from outside. So in 2016, we started with the policy of a common tax pool, which will integrate the entire market in India under a common tax regime. It will help us help the investors, especially in the medium scale, in medium sector, in across sectors, including infrastructure, to help promote business and increase the investments. Next up, we have the Make in India project. In the Make in India project, we are working on trying to invite investment from across sectors. This of course includes providing infrastructure for better manufacturing facility, but infrastructure in a sector itself has a lot to do, because we need logistics facilities to improve the infrastructure. We need better roadways, rail connectivity, aviation, shipping in every manner. That's why Make in India is a very important part of our infrastructure domain. Apart from that, we have a number of other initiatives which the government takes, such as the demonetization drive. This was created to make India a more digitized economy. We wanted to make payments more easier. Then we had the policy of the bankruptcy policy, where we made sure that all the legislations leading to commercial investment, which created trouble for the companies in a period of financial disruption, to get under a common law and improve the facility of mergers and acquisitions over the period. More than that, we have initiated with a number of projects such as banking for the people, which improves the economy in terms of getting accustomed with the banking sector and improving the flow of money across the economy. To be specific, the focus on the entire Make in India project has a specific focus on infrastructure, with specific parts such as roads, railways, in aviation, ports, and of course housing. To start with roads, in the sector of roadways, the government is planning over the course of 5 years to build 85,000 kilometers of highways and expressways across India. This includes 35,000 kilometers of projects which will be financed by the National Highways Authority of India under the Ministry of Roads and Transport. And this will be done over the period of 5 years. The entire sector is open for investment from investors all across the world, and it's on the automatic route, 100% FDI approval. Most of the sectors, as you can see, are working to connect the entire corridor from India. This will be connecting the industrial corridors from across the parts from Delhi to Mumbai, Mumbai to Chennai, Chennai to Kolkata. And in that, we're circling all across so that they can provide feeder infrastructure to all the business hubs across the ports as well as in the center. In this this year's budget as well, we had an allocation of around 10,000 crores only for the highway projects, especially among the Delhi-Mumbai industrial corridor and later towards the south in the specific industrial corridors, which will be providing the feeder network for the port areas in the south. Railways. As you can see, India has the second largest railway network in the world. Not just in terms of, it's not the most modernized, because it's a relatively an antique system in which is coming, but it feeds the major chunk of the population as well as the freight when it comes to goods movement or from the ports or within the country itself. The railways in India is right now in focus of the government, because they want to increase develop it in every way, whether it be in the form of high-speed rail networks or in terms of improving the signaling system, improving the infrastructure across the railway network. The railways in India has a lot of land in terms of vacant land, which is at its disposability, and the ministry is right now focusing on using this land to develop into commercial areas, developing it into housing complexes, and small industrial corridors across these sectors, which can feed
and use this railway network for developing business across these areas. In railway specifically, we have the system of within the cities. We have the system of metro and monorail projects, which are right now in across 10 cities that are in a total volume of $500 billion US dollars, which 10 cities are under process of developing their metro network. And in the time to come, we are supposed to double this number. We have functional metro networks only in a few cities in India, while there's a need, as per a feasibility study done by the Ministry of Finance, at least 33 projects have to be developed within the 8 years to be able to meet the mobility needs in the country. Ports. India right now has, as you can see, the ports which we have are across the south, and they are relatively, the ones in Mumbai and in Gujarat, Mundra, they are the bigger ones. But what we are focusing on improving in the numbers and the facility in terms of the capacity which these ports can handle. Apart from that, we have 6 new projects which are coming up as major ports. Major ports will be the ports which deal mostly with the international cargo of a specific size, and they will be working out to get to the customers, not just from the South Asia, but also from Europe. There's a new project in Tamil Nadu which is coming. I mean, you have a Spanish company which will be doing the project operations in a few days from now. Apart from the major ports, we have inland waterways network connecting through rivers within India, which will be working as feeder networks for providing in-house based warehouses and connecting these ports. We have the government also is working on the Sagarmala project, which is focusing on these specific ports only, so that they have a full capacity to be able to meet the international standards and to turn out the volumes. The best statistics in terms we have right now from the Jawaharlal Nehru port in Mumbai is we have a turnover rate of 2.8 days, but the government has the focus of getting that to 1.2 days by the end of 2025. Aviation, as you can see, aviation is somehow right now which has been on focus of the government since it has taken charge. Being the size of the country, which India, the size of the country, we need to work on transportation means which can cover for the locals to cover within the country, to be able to move within the country. We have close to 250 air bases and helicopters which have to be developed over the period of 7 years from now, so that we can meet the urban mobility needs of the growing middle class population across India. We have projects like Udaan and Abhiyan, which are the 2 projects financed by the ministry, the central government, to focus on development of these airports. Most of them are in non-metro cities, so the projects will be financed through public-private partnership model with the help of the central government, the state government, and private funding. Apart from that, we have 7. The National Airport Authority of India is also working on financing 7 new metro airports across Delhi, Mumbai, and other metro cities. These will be world-class projects which will be funded and designed through international bidding. It's like the smart cities project. This was a dream project of the Prime Minister, where he is planning to develop 100 smart cities across India. Smart cities as a concept is something which is derived from cities like Madrid and Barcelona, who have all the infrastructure when it comes to meeting the needs of a modern city in terms of close connected infrastructure, modes of transport, smart buildings, smart energy, everything which is supposed to be in a ecosystem which is self-sustainable. In the first phase of the project, we have 33 approved cities across India, and we are still awaiting for the next phase to get in the way. While we'll be saying projects which will take over all across India, and with the total project, as you can see, is financed by this huge number of dollars.
The government this year in its budget also worked on getting the housing, the accommodation scheme into as part of the infrastructure. By 2022, the government is planning to build around 20 million houses in the urban space and 30 million houses for the rural space to meet the accommodation needs of the population. The project has the status of infrastructure, and hence it has 100% FDI on FDI approval under automatic route. There's the Atal Yojana scheme is working on improving the landscape across the modern cities such as Delhi Metro, so that we have infrastructure and the logistics as par with modern states all across the world. As far as the initiatives of Make in India, they have worked out for us in a way that we are still a lot behind in what we want to achieve, but they have delivered us some results. You can see the numbers for yourself in terms of how we have been able to improve and how companies and statistics across have been promoting India as improving in its infrastructure and its global rankings across business, the ease of doing business, as well as investment financing. Just to give you a small brief of what the government is doing right now. As far as the budget in 2018, the government has put specific focus on these three sectors. Just this 1 year, we have project of across $20 billion across roads, railways, and aviation, which shows the government is keen on improving the infrastructure all across the country, and it's very keen to invite international investment in this sector. Thank you. Pues muchísimas gracias. Desde luego el gobierno indio está apostando por las infraestructuras y tenéis un gran programa de inversiones tanto en carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, viviendas, Smart City, muy completo. Es muy completo, es porque nos necesitamos. La población en India es ahora en su, ¿cómo se dice? It's a middle class population, sí. Y ellos se necesitan las facilidades como así. Entonces el focus por este gobierno es para emplear todos los recursos en todo el sector de infraestructura en próximos 5 y 10 años, con mucha fe. Sí, ¿tenéis alguna pregunta para el representante de la embajada? Bueno, de todas formas colgaremos, como hemos comentado, la presentación para que tengáis todos los datos de primera mano. Y bueno, una pregunta. Yeah, so question from Amit. Actually, we have seen in the past that a lot of foreign companies, when they come to India and do these infrastructure projects, they struggle with a lot of smaller issues like land acquisition, which causes delays, etc., which has been a point of concern for a lot of our investors. Would you like to throw some light on what government has done to improve those kind of situations? See, as the land acquisition, as you would know better than me here, because you have been working in the sector, this comes to a mix of where it comes to the center and state, like it is in Spain, the provinces and the federation, they have something to worry about when it comes to land acquisition. But right now, what we are doing, especially the Make in India project, and if the central government is making sure that if you want to promote investment, you have to make sure that the land is freely available for an investment. Specifically in terms of the central government's focus, they are making sure that if the provinces need financing from the center for their projects, they are making sure that the land and the resources related to electricity, water, they should be made available at the 0 day of the starting of the project, so that the central financing could be achieved for these projects. I think the law also changed, right? They have to acquire some 70-80% land before the project can be floated now. 90% now. I think that should also help, because the projects are floated only when the land is there. So, yeah. As I said, you guys will be more aware to be able to handle the specifics each and every provinces. But basically, in terms of what the government is focusing, that the central government making sure that the provinces get an idea of attracting international investors on themselves. The central cannot finance each and every project, but they are making sure that the states are getting at par with the international standards to be able to attract finances and projects on their own. ¿Alguna preguntita más? Bueno, pues os dejo con Berta, ¿vale? Muchas gracias. Y nada, espero que sea un éxito la jornada y esperamos luego vuestros comentarios también para ver si seguimos desarrollando este tipo de jornadas. Gracias. Muchas gracias.
Gracias. No. Hola, charlamos. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia y también a mí por haber venido. Voy a repetir un poco cosas que a mí te he dicho, pero bueno, voy a ir un poco rápido. Digamos que el tema de India, cuando hablé un poco con Lola, era explicar un poco en líneas generales cómo ha cambiado la India recientemente, ¿no? Y cuáles son las oportunidades que hay en los sectores de infraestructura. Pero sobre todo muy importante, ¿no? Pues qué cosas hay que hacer, ¿no? Cuando uno decide ir a la India. Como comentaba a mí, ¿no? La India está creciendo. Este año, en 2018, ha sido el país que ha crecido más rápido, sobrepasando a la China. Entonces, cuando miramos a India y pensamos por qué la India, ¿no? Pues al final vemos que es un país políticamente estable, es una democracia estable. En el país desde 2014 está el partido de BJP, que es el partido de Narendra Modi, que ganó por mayoría absoluta. El Producto Interior Bruto sigue creciendo año tras año, se espera que el año que viene llegue al 7,8%. Entonces, al final, la India es una economía de 2,5 trillones de dólares, ¿no? Que forma parte del G20. Cosas buenas que está haciendo el gobierno actualmente son estas reformas de crecimiento económico. Como ha comentado Amit, se ha incluido desde el junio del año pasado el GST, que es como nuestro IVA. Anteriormente, todos los que hemos estado en India sabemos que antes habían tasas de interés totales, tasas en estado central. Cada uno de los estados tenía unas tasas diferentes. Entonces, eso dificultaba mucho para las empresas extranjeras poder entender cuál era el sistema fiscal. Se ha incluido también este año la ley de la insolvencia, entonces al final eso ayuda, ¿no? De que empresas que no están correctamente financiadas, o sea, a nivel financiero, pues se puedan declarar un poco pues en bancarrota. Importante también la digitalización, el esfuerzo que está haciendo el gobierno para las plataformas estas online, pues para que haya más transparencia, ¿no? Que India siempre se ha tachado de que es un país un poco corrupto. Entonces, a través de la digitalización se ahorra un poco el paso por administraciones, ¿no? Y se hace todo online. Y muy importante también la liberalización de las líneas de inversión extranjera, que cada vez son más los canales que están abiertos, hasta llegar al 100% de la inversión. Como comentaba, un poco los presupuestos del Estado de este año, aparte de centrarse un poco en el desarrollo rural, que es muy importante en la India, se centró básicamente en infraestructura porque piensan que es vital para el crecimiento del país. Estos son un poco los datos macroeconómicos que tampoco voy a entrar porque los ha comentado a mí perfectamente, pero sí que hacer hincapié en el salto cualitativo que ha hecho de hacer la facilidad de hacer negocio en India, que ha sido en el ranking del Banco Mundial, que ha saltado 30 puestos. Entonces eso es debido un poco a lo que comentábamos, ¿no? El impulso del gobierno por mejorar las infraestructuras, ¿no? Nuevas líneas de ferrocarril, nuevos corredores industriales, electrificar o que la electrificación sea un bien para toda la población. La digitalización ha hecho también que sea mucho más fácil. Las reformas estas históricas fiscales, no solo con el GST, sino que ahora, por ejemplo, para todo el tema de exportación e importación hay una sola ventana en aduanas. El nuevo código de la insolvencia, las líneas de inversión extranjera y sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas, pues la agilidad en obtener créditos de los bancos. También hubo un movimiento importante de Modi que fue la desmonetización. Eso paralizó un poco el gobierno cuando salió a la luz, ya que fue de un día para otro, ya que descartaron todos los billetes antiguos y hicieron que todo saliera, todos los billetes nuevos para que aflorara un poco el dinero negro. Importante mencionar las inversiones que está recibiendo. Este año, por ejemplo, se ha hecho una inversión de 200 millones, eso es del Asian Infrastructure Investment Bank al National Investment Fund. También se contabiliza que hay 3.300 millones de dólares entre private equity, o sea, entre acuerdos de private equity, 5.400 millones en nuevas fusiones y adquisiciones. Y luego que el gobierno de la India ha firmado un acuerdo también con el National Development Bank para obtener unos créditos de 345 millones para las infraestructuras.
Y también muy importante, un acuerdo se ha firmado con Dubái para todo el tema del desarrollo logístico y portuario de 3.000 millones. Estos son un poco los planes del gobierno en el sector de las infraestructuras. Vemos que, como bien ha dicho Amit, se centra en el ferrocarril. Se ha creado a través del Ministerio del Ferrocarril este año, donde hay más de 92.000 millones que se van a destinar en carreteras, en smart cities, para que le llegue toda la electricidad y sobre todo también un impulso a la energía verde. Como vemos en el ferrocarril, se van a proyectar 600 nuevas estaciones, se van a fabricar 12.000 vagones, 5.100 para pasajeros, 700 locomotoras, se va a electrificar 4.000 kilómetros de líneas ferroviarias. En carreteras, pues se espera que se construyan 35.000 kilómetros este año. Debido a los problemas que había anteriormente de todas las tierras disponibles, se ha creado un programa que monitorea, ¿no?, el avance de las carreteras, de la construcción, donde se está destinando también una inversión de 148.000 millones, donde cada administración puede controlar cuál es el avance, ¿no?, de los proyectos y si siguen en plazo. El nuevo impulso de las Smart Cities, eso ha sido un programa que han hecho donde todas las ciudades en India se podían apuntar, donde han ganado 100 ciudades, en las cuales proponen un plan donde desarrollan las infraestructuras, hacen que el usuario participe un poco, el usuario, no vaya, el habitante participe un poco en la movilidad, en los sistemas de reciclaje, pues hacer un poco que las ciudades empiecen a ser como más estamos acostumbrados. Electricidad, pues quieren que sea un bien universal y que todas las casas reciban electricidad. Y luego, pues energía, promover los corredores de energía verde y sobre todo un impulso también a los parques eólicos y solares. Hablamos un poco de la evolución que han tenido la carretera, ¿no? Os puedo contar que, bueno, que es la cuarta red de carreteras más grande del mundo. Sigue creciendo año tras año. El gobierno impulsa porque al final tanto el transporte de mercancía como el transporte de pasajeros es vital en la India, debido a que hay una insuficiencia todavía en red ferroviaria y de aviones, no hay suficiente con eso, entonces al final la gente se moviliza por carretera. Entonces esperan que en el 2020 se haya incrementado a 100.000 kilómetros. Es verdad que entre el 2009 y el 2008 y 2012 venía de un periodo de recesión, entonces las constructoras tenían como mucho apetito para ganar proyectos y los precios pues fueron un poco demasiado bajos. Entonces lo que ha hecho el gobierno después de esa parálisis entre el 2013 y 2015 es promover, ¿no?, ciertas nuevas legislaciones, como puede ser mejorar el cash flow en los proyectos, como puede ser que el 90% de la tierra esté disponible antes de que se adjudique el proyecto, a través de la digitalización, que hay muchos permisos de obra, permisos por ejemplo, también para las empresas extranjeras que se puedan pedir online. Y luego vemos que ese impulso sigue en el 2018 porque sigue apostando por este sector. Si hablamos un poco de la evolución del nivel de los kilómetros que se han ido adjudicando, vemos un poco la evolución esta que os comentaba. Hubo una parálisis en el 2013-14, pero luego a partir del 15 otra vez ha habido un impulso. Lo que sí se ha cambiado es el tipo de contrato. Inicialmente se ofertaba todo en el modelo PPP, en el modelo concesional. Luego el gobierno decidió cambiar y otra vez ir al modelo EPC. En el modelo EPC las compañías pues se quedaron un poco ahí enganchadas, sobre todo por el tema de la disponibilidad de las tierras y que el cash flow a lo mejor no era adecuado con las necesidades de la empresa. Entonces salieron a licitación unos modelos híbridos, que se trata de que hay una financiación mixta por parte del gobierno y de las empresas, donde el gobierno pone el 40% de las empresas el 60%. Y ahora se está volviendo a que todas estas carreteras que salieron en su momento en el modelo EPC y están en manos del gobierno, las vuelven a licitar para que las operen y reciban inversión extranjera. Entonces, bueno, esos proyectos dependen un poco de los riesgos que os comenten aquí, ¿no? De pues quién asume el riesgo de obtener los permisos medioambientales, obtener la disponibilidad de las tierras, la financiación, la operación, el tráfico
el riesgo de tráfico o en la colección de los peajes. En el sector del ferrocarril actualmente es como el top sector, es la tercera o casi segunda red ferroviaria más grande del mundo, tiene unos pasajeros de 23 millones diarios. El presupuesto que se ha previsto en el gobierno es altísimo, son 92.000 millones de euros, y también hay un llamamiento a recibir inversión privada, pues porque el gobierno necesita un poco de inversión extranjera para promover todo lo que ellos quieren hacer. Si hablamos de metro, pues hay operacional solo 425 kilómetros, que para un país como India es muy poco, entonces el metro es algo reciente. En construcción estamos hablando de 277, pero planeados hay 764 kilómetros en 20 ciudades. Entonces el metro todavía es algo que queda por llegar en muchas ciudades de la India. A nivel de ferrocarril hay dos planes en el ferrocarril de las mercancías, el oeste y el este, estamos hablando de 1.500 y 2.000 kilómetros, ¿no?, de red ferroviaria. Ya se ha firmado el acuerdo, ¿no?, que básicamente viene de la JICA con Japón para el nuevo corredor de alta velocidad. Hay 4 corredores identificados, pero bueno, creo que Rosalío nos podrá hablar más del tema. Y están 3 corredores bajo estudio que supongo que saldrán en breve. También, igual que aquí en España, hay un acuerdo con el Hyperloop, con Virgin, que se supone que a principios del año que viene pues ya empezarán las pruebas. Lo bueno de este sector es que hay muchos proyectos que están financiados por organismos multilaterales, como la JICA, el World Bank y la Asian Development Bank, que eso también siempre da una tranquilidad a los inversores extranjeros. Entonces, bueno, entidades como el DFCC trabaja mucho pues, que son de los corredores de mercancías. En el tema de pasajeros, pues agencias como la RBNL, el CORD, o en metro, pues empezó con el DMRC, que sería el Delhi Mail Railway Corridor, ¿no?, Corporation, perdona, y luego han seguido el mismo modelo pues en Mumbai, en Lucknow y en otras ciudades. En el aeropuerto pues hay una necesidad imperiosa de avanzar en el tema de aeropuertos y terminales. Hay un plan también para remodelar todos los pequeños aeropuertos que no están funcionando para poder dar capacidad en las ciudades más pequeñas. Actualmente hay 132 aeropuertos, pero se han identificado 18 nuevos aeropuertos que ya se han aprobado. Se espera una inversión de 2.000 millones para remodelar nuevas terminales, o sea, para remodelar terminales existentes y para hacer 15 nuevas. Entonces, bueno, la oportunidad es enorme en este sector. También se espera que haya otra ronda de privatización, ya que empezaron en el 2004, se privatizaron los 2 aeropuertos más grandes de la India, en el de Delhi y en el de Mumbai. Pero bueno, han identificado 15 aeropuertos de que están haciendo beneficio y quieren sacar una ronda de privatización. El mercado no para de evolucionar, el problema es que el tráfico crece un 57% y la capacidad aérea solo ha aumentado un 33%. Entonces, bueno, el sector está como un poco comprimido. Entonces, bueno, por eso se están lanzando estas oportunidades para el sector privado, donde se quiere apostar también para que los aeropuertos de la India sean un referente a nivel mundial. Entonces, tecnologías como la ciberseguridad, toda la automatización, el baggage tracking, pues son cosas importantes. Actualmente hay proyectos como el Jiwar Airport o el Purandar Airport, o también en Mumbai, que han salido tanto en el modelo concesional como en el modelo EPC. El sector del agua es un sector un poco desconocido todavía en India, ya que, bueno, es un tema que creo es una asignatura pendiente. Ahora mismo se han cambiado la nueva normativa, donde cosas tan básicas como en España ya sabemos de que no se puede descargar en el río, ¿no?, cuando vienes de un parque industrial. Ahora se está pues penalizando mucho estas acciones. Ha aumentado mucho la industrialización en el país, entonces ven importante, ¿no?, de estos planes para que el agua antes de verter se trate. Están promoviendo toda la tecnología que pueda venir del extranjero,
y lo que están haciendo es que son bienvenidos, están agencias como el Make in India o como agencias privadas del Europe Business Technology Center, buscan tecnologías en el extranjero para poderlas entender y explicarlas al gobierno para que directamente saquen a licitación directamente los planes de acuerdo con la tecnología que las empresas tienen. También hay proyectos, sobre todo financiados por el ADB, donde está apostando y está haciendo unos créditos de 7.000 millones, 7,8 millones de dólares. Entonces, bueno, esos son los planes un poco que se han ido haciendo desde el 2014. El primero fue el Cleaning Ganga, que el Ganga pues, es el río más grande de la India, donde no se puede verter directamente en el río. La misión de Atal, donde se quiere pues, un sistema de saneamiento en todas las ciudades, que todavía no existe. Y la nueva misión de este año o del año pasado es que la gente tenga agua potable, ¿no? Cosas importantes. El gran reto, sobre todo en el sector del agua, es gestionar eficientemente los recursos. Hay una gran parte del agua pues que no se paga, que llega hasta el 30 y el 70%, y eso es un problema para el gobierno. Entonces, están intentando poner medidas a ello. En el sistema del regadío, por ejemplo, que es el 80% del consumo, solo el 30% se usa eficientemente. Y a nivel, por ejemplo, de distribución de agua o de suministro, pues vemos que a pesar de todas las lluvias que tiene la India, solo se almacena el 6%. Entonces se prevé que va a haber un déficit de agua en el 2030 del 50%. Proyectos importantes que ahora mismo se están sucediendo en la India, pues es el Mumbai Trans-Harbour Link, que es un puente que va a cruzar o va a conectar Mumbai con el Navy Mumbai Area, que es donde se está haciendo el nuevo aeropuerto. Es un puente que va sobre, digamos, sobre el río de casi 20 kilómetros. También, como comentaba Amit, el Sagarmala Project, que va a conectar a través de carretera y ferrocarril todos los puertos importantes. Hay una inversión de 144.000 millones. Hay un parque también solar muy importante, que es el Charanka Solar Park en Gujarat. A nivel de... Ahí también se está promoviendo los Smart Ports, que le llaman, que son 4.800 millones de euros en inversión en el Paradise Port. Se va a construir, o ya se está a punto de terminar ahí el puente más alto del mundo, ¿no? Que va a ser 340 metros por encima del lecho del río, con 1,3 kilómetros. Y también muy importante el Mumbai Coastal Road, que es una apuesta de Mumbai pues, para liberar todo el tráfico del centro de Mumbai, que van a ser también casi 30 kilómetros por el mar. Entonces, si hablamos un poco de las oportunidades que tiene la India, me gustaría recalcar un poco que no solo es para las multinacionales, que no solo es para las grandes constructoras, digamos, como puede ser las terminales de los aeropuertos, las carreteras del ferrocarril, sino que también está un poco dedicado a la mediana empresa, ya que hay contratos que salen solo por partes, ¿no? de suministro material, de la electrificación, señalización, por ejemplo, en carreteras de toda la gestión del peaje inteligente. O también se puede ir como subcontratista de estas grandes empresas que han formado JV entre empresas españolas o empresas extranjeras y empresas indias. O ir a través de si hay empresas medianas que tienen tecnología, acercarse a estas agencias que ahora mismo están en India, ¿no? Soportando las nuevas tecnologías que vienen de fuera, ¿no? Entonces, bueno, como comentaba Amit, el Make in India, el Invest in India o el European Technology Business Center. Sectores que creo que en un futuro hay que seguir mirando es el tema de la señalización en el ferrocarril, ya que la India está apostando mucho para este sector. Los peajes inteligentes, como comentaba, en todo el tema de edificación, pues el diseño sostenible, las nuevas tecnologías, en el transporte, la alta velocidad, que aquí es algo que nosotros tenemos mucha experiencia y ahí acaba de empezar, bueno, pues el Hyperloop, nuevos medios de transporte, como puede ser el podtaxi o los vehículos eléctricos, ya que la India quiere en el 2030 acaparar todo el transporte público para que sea mediante vehículo eléctrico, ya que es un grave problema la contaminación en el país. Y en el sector de agua, pues toda la parte que pueda ayudar a contabilizar ese déficit que tienen, ¿no? en contabilizar el agua, los SCADA, los medidores inteligentes y sobre todo utilizar la energía solar pues, para el bombeo o la microirrigación.
Como os comentaba, estas agencias, ¿no? Lo que hacen es hacer clústeres, ¿no? de empresas que tengan tecnología para ir al gobierno y decirle de que hay estas oportunidades. Entonces ellos también te asesoran en coger créditos de agencias internacionales que pueden hacer una exploración del mercado, y también pueden hacer proyectos piloto donde le demuestres un poco a la administración que eso está es sostenible, que está funcionando en otros países y que se puede implantar en la India. Por parte de España tenemos las instituciones de la Cámara de Comercio, donde bueno, estuve con ellos la semana pasada, entonces ellos encantados de coger las empresas españolas, de prepararles una agenda, de organizar reuniones B2B y luego pues explicarles un poco los soportes financieros a través de las líneas de CIEM, del CESTE, de COFIDES, que bueno, no es mucho, pero algo están haciendo. Y bueno, pues ya un poco una vez se decide venir a la India a explicaros 4 puntos también bajo mi experiencia de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Sobre todo una vez decides ir a la India, saber un poco si es un proyecto a corto plazo, es un proyecto a largo plazo. ¿Y eso por qué? Pues porque hay diferentes entidades, puedes ir a través de una Project Office si dedicas solo ir para un proyecto, eso también a nivel fiscal pues tiene sus ventajas y desventajas. Entender qué tipo de organización hay que implantar en la India en función del proyecto. Puedes pensar de que sea un proyecto, entonces la organización, tienes que pensar si quieres mandar muchos expatriados o pocos expatriados. Ahora, por ejemplo, Rosalía y Jorge creo que nos explicarán un poco mejor, pero la India es un mercado que hay que ser local para que funcione, ¿no? Importantísimo también el tener un partner local, quizás, si no se conoce el país, pues para que te pueda dar la mano a nivel de conocer toda la organización y toda la administración, cómo funciona. Es importante también el tema de los impuestos, ya que es un sistema bastante complicado en la India. Y luego también pues tener en cuenta un poco los expatriados, ¿no? Si van a vivir pues en ciudades o van a vivir fuera de las ciudades como Delhi, Mumbai o Bangalore, Lucknow, ¿no? Que luego la calidad pues a lo mejor se ve un poco más mermada. A nivel de, una vez se licita, estar bien asesorado legalmente de cuáles son los términos. Cuando se tienen en cuenta un poco los costes, pues tener en cuenta la productividad. Nosotros aquí, por ejemplo, en España sabemos que la producción a lo mejor tiene un ritmo que en India pues no tiene, eso es importante tenerlo en cuenta. El tema, por ejemplo, de tasas, ¿no? Existe un concepto que es el withholding taxes, que eso es una retención a cuenta que puede llegar hasta el 40%, entonces eso puede afectar básicamente al cash flow, de que tú pienses que vas a tener un advance payment del 10%, el 15%, pero si no tienes en cuenta esa retención a cuenta, pues al final eso se te puede reducir en un 40%, entonces hay mecanismos donde se puede ir a la administración y pedir que ese withholding tax se reduzca pues casi al 0, al 1, al 2%. La repatriación de los ingresos depende de la tipología de empresa que vayas a crear. Entonces, bueno, por eso también os pongo aquí un tip, ¿no? del establecimiento de la organización, en qué banco vamos a trabajar, porque una cosa es cuando estamos hablando de los avales de licitación, que evidentemente se necesita un banco español y luego se busca una contragarantía, pero una vez ya estamos en el país hay que manejarse con los bancos locales y eso siempre es un dolor de cabeza. Tener muy en cuenta pues los impuestos, porque es un país que va cambiando constantemente, entonces bueno, ahora gracias a Dios está el GST, entonces eso facilita mucho, y luego el entendimiento cultural, ¿no? Cómo funciona la India a nivel de mano de obra. Ellos tienen un absentismo muy grande que hay que tener en cuenta. También la fidelización, ya que hay tantas oportunidades, en general es difícil tener fidelización del empleado. Y también muy importante que la India es casi como un continente, entonces en función de dónde vayamos a poner la empresa o el proyecto, ¿no? No es lo mismo el norte que el sur, hay veces que nos afectan los monzones, entonces eso puede tener un impacto en la producción, de que en India puede estar lloviendo durante 3 meses, ¿no? Y es una producción pues nula.
Entonces, bueno, es un poco lo mismo. Una vez ya nos han adjudicado el proyecto, tener en cuenta cuál es el plazo y para poder implantarse. La legalización de todos el papeleo en España, pues tiene su proceso, entonces al final es un país muy burocrático, a pesar de que ahora hay la digitalización, todavía no es un proceso que puede tardar entre 1 y 2 meses. A nivel de bancos y cómo se va a mandar el dinero para la India, pues hay que tener mucho en cuenta con los bancos que se trabajan, si tienen experiencia con las empresas extranjeras. También si vamos a trabajar con la administración local o vamos a trabajar con el gobierno central, a veces hay proyectos que se ganan desde aquí que son autoridades regionales, donde ellos no están acostumbrados para trabajar con empresas internacionales, entonces hay que explicarle muy bien a la administración, ¿no?, cuáles son las necesidades de las empresas extranjeras. Importante también estar bien asesorado a nivel de las regulaciones que hay en el país, pues para obtener rápidamente lo que se llama el PAN y el GST, que sería como nuestro CIF, ya que estos certificados pues, o estas gestiones pueden tardar más de lo esperado. La nueva política de inmigración, el tipo de visado, cómo tramitarlo. Ahora también se ha facilitado el tema de los visados, ya que todo esto es a través de procesos online. Y luego pues la repatriación de los beneficios. No me lo has mencionado, pero bueno, hay una fluctuación de la moneda bastante fuerte, ¿no? Ahora mismo están en 84 rupias el cambio, que eso es algo que a veces no se tiene en cuenta, pero que está otra vez en mínimos desde 2013. Entonces a veces pensamos, ¿no?, de que no se tienen en cuenta estas cosas a la hora de licitar o a la hora de tenemos el dinero en India, cuándo hay que repatriarlo, y a veces es bueno pensar un poco a corto plazo qué es lo que se va a hacer, ¿no? Porque al final puedes ver que tu proyecto pues, se ha visto reducido un 20%. Estos son un poco los problemas, ¿no?, de que se encuentran en India cuando llegamos al país y bueno, supuesto aquí un poco cómo se pueden resolver o cómo está haciendo la India para mejorar, ¿no? Pues como son el tema de infusión de capital desde el extranjero, pues os decía que ha habido una liberalización de los fondos extranjeros. Antes había también muchos problemas para recibir el permiso medioambiental. Su gobierno ya no saca licitación ningún proyecto sin que no tenga primero pues todos los permisos medioambientales, cosa que ha agilizado mucho también el arranque de los proyectos, cosa porque al final si tú no puedes arrancar un proyecto y vas a estar 6 meses sin poder arrancar, es un coste que la administración no te va a reconocer. Y bueno, lo que os comentaba de los bancos, pues tener en cuenta, ¿no?, de que si hay que empezar a gestionar los bancos pues con un poco de antelación, porque si no, pues la llegada de capital pues se puede retrasar. Todo el tema de disputas a nivel de impuestos pues se ha habido facilitado también por la digitalización. Ya no es necesario ir a ver, digamos, el cliente, sino que se puede hacer todo a través de plataformas online. A nivel de contabilidad, tener en cuenta que la India es un país de que no sigue nuestro modelo. Aquí el año fiscal es de enero a diciembre y ahí es de marzo a abril. Entonces, a veces eso cuando se tiene en cuenta de sucursal, headquarter, pues hay malos entendidos. Y bueno, un poco qué tipo de oficina vamos a abrir. En el sector de las infraestructuras casi que es claro que se van a abrir o se va a instalar la empresa como si fuera un project office, porque al final es un tipo de entidad que se ha creado para India, pero bueno, el project office a ver que solo es para un proyecto individual, que no, si se quiere luego licitar, se tiene que abrir un nuevo project office para cada uno de los proyectos. Eso legalmente pues tiene una implicación, ya que no desvincula, digamos, la headquarter de la sucursal, entonces al final la headquarter es responsable de la sucursal si se va a través de un project office. Hay otro tipo de entidades como puede ser las LLP, entonces ya creas una entidad propiamente india, entonces la headquarter ya no sería responsable de cualquier problema que pudiera tener la sucursal. Y luego hay que analizar un poco fiscalmente cuál es más beneficiosa que la otra. A nivel de repatriación, en función de la entidad, también hay algunos cambios y bueno, y también a nivel de expatriados, pues saber que el empleado pues va a tener
no hay un convenio de doble imposición, entonces se va a tener que tributar tanto en India como la seguridad social, tanto en India como en España, y los impuestos, una vez se vive en India, pues siendo residente fiscal en India se paga tanto para el salario que puedes recibir en el extranjero como el que vas a recibir en India. A nivel de tasas ya se ha unificado, es el 18%, y ya está. Y bueno, tener en cuenta que el año que viene hay elecciones, entonces que se va a paralizar un poco el mercado, porque las elecciones en India pues es un proceso que para que voten 1.300 millones de personas se están unos cuantos meses donde no se va a tomar ninguna decisión. Ahora mismo se va a agilizar todo hasta seguramente febrero, pero de febrero a junio va a estar un poco paralizado, ¿no? A ver qué pasa, si sigue el nuevo gobierno o no. Y si tenéis alguna pregunta, pues... Entonces, Jorge, Rosario, si queréis. En el asunto de si habéis una nueva sociedad o si hacéis una esqueleta, ¿cómo funciona el asunto de la referencia? O con qué capital puedes hacer la referencia de trabajo? Hacer una empresa por cada proyecto no tiene mucho sentido y lo lógico es que tienes una empresa india. Pero claro, si vas a visitar desde el punto de vista... Claro, por eso en un principio os he dicho qué mentalidad tiene la empresa, ¿no? Si quiere ir a corto plazo, quiere ir a largo plazo, ¿no? Entonces, para un largo plazo, evidentemente lo que interesa es de que las referencias las vaya asumiendo la empresa local. Entonces, inicialmente siempre se crea una Project Office, que es una empresa dedicada a ese proyecto, donde las referencias... Una Project Office es como si fueras una empresa extranjera como tal. Entonces, las referencias vienen, evidentemente, de la empresa madre. Por eso se crea esa figura de la LLP, ¿no? Que ya serías como una empresa india, donde el gobierno te permite subcontratar esos trabajos a la empresa local. Entonces, ahí el porcentaje va variando en función del sector. Te dejan ahora, depende del sector, pues subcontratar hasta un 60%, entonces cuando la empresa india como tal, que ya es independiente de la extranjera, va cogiendo esas referencias para que en un futuro sea la... Contrato de la empresa matriz o del proyecto que ha abierto la empresa. Pero sí que es verdad que si ganas un proyecto, creas una Project Office, ganas otro proyecto, creas otro Project Office, y luego pues con la LP vas subcontratando, digamos, los trabajos a la Project Office para coger esas referencias en un futuro licitar con la empresa india. Jorge. Bueno, muchas gracias al Colegio y a Berta por esta oportunidad, por compartir con vosotros esta jornada y espero que sea de utilidad. Yo no he preparado ninguna presentación, mi idea es un poco compartir con vosotros la experiencia de nuestra empresa en la India. Para los que no nos conozcan, TPCG TINSA Eurostudios es el resultado de la fusión de varias empresas punteras de ingeniería en España y el resultado pues, es una empresa de más de 1.200 personas por todo el mundo, 80 millones de facturación anual y tenemos presencia en más de 30 países. Además, nuestra empresa pertenece a un grupo de ingeniería internacional más potente, con sede en Bélgica, y somos más de 4.200 personas, facturamos más de 250 millones de euros solo en ingeniería y con presencia en muchos países, incluido, por supuesto, en la India. Pues bien, nuestra experiencia, nuestra aventura en la India empieza en 2011 y empieza con la adjudicación de la supervisión del túnel de Chenani. El túnel de Chenani es un hito en la ingeniería de la India porque ha sido el túnel carretero más largo del país. Además, técnicamente es bastante complicado porque está en el norte del país, atraviesa la zona del Prehimalaya. Y bueno, como tiene coberturas superiores al kilómetro, pues la roca está muy tensionada y tiene convergencias de hasta 50 centímetros el túnel. Así que fue un proyecto emblemático, fue un proyecto complicado,
pero la verdad es que fue un proyecto muy bueno para empezar en la India. Era un proyecto que se requería know-how internacional, muy preparado para empresas internacionales y además que pudimos movilizar a un equipo importante de la casa a la India. Así que nos permitió controlar muy bien técnicamente el contrato, que fue muy complicado, pero también gestionar muy bien económicamente y administrativamente el contrato. Así que a diferencia de lo que suele ocurrir y lo que nos ha pasado a veces en otros países, que el comienzo fue más fácil de lo esperado, porque teníamos bastante bien controlado el proyecto tenía buenos márgenes, ganábamos dinero y así que el inicio fue mucho mejor de lo que esperamos. Y lo que ocurre en estos casos es que como te va bien, pues dices, pues oye, vamos a crecer en este país. Y empezamos a ser mucho más activos en las licitaciones y en ese momento la verdad es que no teníamos tanto conocimiento del país. O sea, no conocíamos tan bien las administraciones, no conocíamos tan bien los socios locales y nos equivocamos un poco a la hora de licitar en esos momentos. Y fuimos a licitaciones con organismos locales, fuimos a proyectos que técnicamente no eran complicados, eran mucho más fáciles, pero que tenían problemas de financiación, el cash flow de los proyectos era malo y la gestión del personal fue complicado. Además, no había muchos márgenes y, por lo tanto, gestionabas muy bien los equipos locales o perdías dinero. Entonces, ya la segunda etapa nuestra, por así decirlo, fue una etapa mucho más complicada. O sea, no llegamos a perder dinero, teníamos el contrato bueno de Chenani y luego en esos contratos íbamos gestionando, pero esa etapa fue mucho más complicada. Así que, bueno, nos paramos a reflexionar y dijimos que ese no era el camino y así que empezamos a una tercera etapa pues mucho más selectiva. Ya empezábamos a conocer a los clientes, sabíamos qué clientes pues se cobraba mucho mejor, la financiación era mejor y qué socios eran los ideales y ya empezabas a tener, bueno, pues tu propio equipo local en el que podías confiar más. Entonces, esa etapa ha llegado hasta ahora mismo tenemos en cartera, estamos gestionando más de 40 contratos en la India, tenemos más de 150 personas, la mayoría locales, nuestra sede está en Nueva Delhi, tenemos una sucursal y tenemos también una filial con la que gestionamos los contratos. Ahora mismo estamos en el sector de las carreteras, fundamentalmente, que es en el que empezamos con túneles. Ferrocarriles también tenemos algo. Recientemente hemos empezado ya en aguas, Smart Cities y también en ITES. Aún nos faltan otros nichos importantes en la India en los que entrar, pero bueno, por lo menos estamos pudiendo diversificar un poco nuestra cartera y entrar en más sectores y salirnos un poco solo del mundo de las carreteras. Además, se complica un poco nuestra operativa porque no solo estamos la empresa española en la India, sino que el grupo tiene además dos filiales adicionales en la India. Son dos empresas muy consolidadas en la India que provienen del mundo del diseño, muy especialistas. Una de ellas es especialista en diseño de estructuras, que tiene su sede en Mumbai, y la otra, su sede en Kolkata, que es especialista en temas de geología, geotecnia y en trabajos de campo, incluido topografía. Entonces ahora el reto es un poco fusionar todas las empresas del grupo en una única empresa, hacer una empresa muy potente en la que seamos más de 800 personas, por lo que podremos ser una empresa líder en el país. Podremos además competir tanto en el ámbito local, incluyendo el diseño, que no es fácil, como también ir a esos proyectos internacionales que requieren know-how internacional y dar apoyo desde las empresas. En paralelo, y ya empezamos el año pasado, estamos tratando de dar un paso más y lo estamos coordinando el grupo español, y sería crear en India un centro de producción. Esto no es nuevo, lo están haciendo muchas empresas anglosajonas y les está permitiendo, sobre todo, competir en este escenario económico de crisis internacional, porque no solo es en España, sino que ya lo estamos viviendo todos, vas a otros países y también los precios han bajado, hay más competencia, y les está permitiendo poder competir con el resto de países
mandando parte de la producción a India o otros países. Hemos empezado un proyecto en el que hemos hecho proyectos en paralelo desde España y de la India, proyectos hemos empezado en el mundo de las estructuras y bueno, el resultado está siendo bueno y poco a poco iremos avanzando. Esto nos permitirá al resto de empresas del grupo, sobre todo en el mundo internacional, no en España, en los países de habla anglosajona. Así que bueno, estamos también en ese reto, dar un paso más. Creo que, bueno, Berta ha resumido perfectamente lo que es India, las ventajas como también las dificultades y las cosas que hay que tener muy en cuenta si uno quiere establecerse en la India. A mí sí, bueno, por un poco incidir más y recalcar un poco aspectos que ha comentado, en lo positivo, sobre todo la inversión tan brutal que se está dando en la India. La verdad es que da gusto. Te mueves por otros países, ha bajado un montón el tema de la contratación, o bueno, el tema de la inversión, y además incluso, aparte de que han bajado los precios, muchas veces se lanzan licitaciones que se paran, se vuelven a relanzar, por lo tanto. Aquí en la India no, la verdad es que continuamente hay licitaciones, sobre todo, además en todos los sectores, lo que te permite un poco buscar tu nicho, no solo tu especialización y competir en ese nicho. Y además el ciclo del proyecto es bastante razonable, es decir, desde que sale la licitación, yo estoy hablando del mundo de la ingeniería, no más que de la construcción, que es donde tenemos experiencia nosotros. Nuestro ciclo del proyecto es bastante razonable. Desde que sale la licitación hasta que se adjudica, pues bueno, son plazos que no nos podemos quejar. Luego, también en nuestro sector sí que hay oportunidad, o sea, está bien visto la empresa internacional. Sí que están abiertos al know-how internacional y quieren verte allí. Es decir, que sí que hay esa oportunidad de buscar esos nichos más especializados, pues mejor en diseño, pues metro, túneles, alta velocidad. Allí sí que se invita y está muy bien vista la empresa internacional. Por lo que hay oportunidades para poder entrar. Y además sí que en esos casos sí que se prevé una partida para poder pagar al experto internacional según los precios de venta razonables. También hay que señalar pues, las cosas negativas, por supuesto, como en todos los países que lo hay. Hay mucha competencia de empresas locales. Yo me quejo siempre mucho de que las empresas locales no han sabido aprovechar este boom para subir los precios de venta. Y es curioso, pero incluso a veces te ves que hay más bajas, a veces, lo cual tendría que ser lo contrario. Esto que se une, que empieza a haber un problema importante de talento en la India, hay tanta inversión, tantos proyectos en la India que no hay suficientes ingenieros con experiencia y, por lo tanto, sí que está subiendo el salario de los ingenieros. Y yo creo que en unos años vamos a tener un problema importante. Y además que los contratos, el cliente sí que te penaliza, por lo menos en los contratos de ingeniería, te penaliza bastante bien los cambios de personal. Por lo tanto, tienes una presión bastante importante de la masa salarial. El cash flow, ya se ha mencionado, hay que controlar muy bien el cash flow, elegir muy bien los proyectos porque entre las retenciones de origen y las retenciones que existen, o eliges un proyecto donde la financiación está muy bien estructurada y se paga bien, o te puedes meter en un lío y tener que financiar muchos meses de proyecto, supone dinero. La expatriación de nuestro personal no es tan fácil, parte también es ignorancia, ¿no? La gente, pues oye, no conoce la India. La India ha cambiado un montón en los últimos, de la primera vez que fui, ahora cuando voy, pues te mueves por Gurgaon y es otra ciudad. A nosotros por lo menos nos cuesta trabajo expatriar al personal y además en cuanto ya tienes obras complicadas como puede ser en el norte del país o en ciudades que no son Delhi, Mumbai, pues es más complicado. La gestión del personal local, lo ha comentado Berta muy bien, hay que conocer la cultura. A veces no sabes de dónde viene el problema y viene un problema cultural importante. O sea, el poder
hay que tener cuidado con respetar su cultura y no dañar su orgullo, porque puede ser un problema en la gestión del personal. Las recomendaciones, poco más que añadir a todo lo que ha dado Berta. Yo seré un poco más, no voy a repetir, pero bueno, yo seleccionaría muy bien los proyectos, iría con calma, no ir a corto plazo en la India, porque, bueno, nos podemos pillar bastante los dedos. Elegir, es complicado el equilibrio entre el número de personal internacional y el local. No puedes competir con un equipo internacional muy grande, pero sí que necesitas tener al menos un control. Por lo tanto, algún equipo internacional tiene que estar allí en la India. Y luego el tema de... es muy complicado competir en el campo del diseño intentando llevarte los diseños a tu país, a España. Así que necesitas que la mayor porcentaje del diseño se haga con equipo local. La presencia en la India, fundamental. La curva de aprendizaje es mucho más lento que en cualquier otro país. Hay que entenderles muy bien. Hay que cuidar muy bien al cliente y conocer y cuidar también muy bien al socio local. Tener una relación estrecha con ellas. Nosotros ya trabajamos con 3 o 4 socios locales y, bueno, tratamos un poco de siempre tener una buena relación con ellos. Así que es fundamental el tener una persona allí o el estar viajando muy a menudo para, bueno, no intentar hacerlo a distancia. Y, bueno, y más o menos, si no quisiera repetirme con todo lo que ha dicho Berta, así que un poco esta sería nuestra experiencia y bueno, y los pequeños consejos que os podemos dar desde nuestra parte. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, muy buena, yo soy Rosalío Alonso de Ayesa y os venía a contar un poquito también la experiencia de nuestra empresa en India, ¿no? Nosotros nos establecimos en India en el año 2009, nos pareció un país interesante y luego, hombre, también teníamos bueno, cierta relación con gente que había tenido experiencia previa en el país, que está en esta sala alguno de ellos. Y bueno, nosotros empezamos en el ámbito de las carreteras, ¿no? Los primeros contratos que tuvimos allí en el 2009 fueron con NHAI, que es la Dirección General de Carreteras, digamos, del Gobierno Central indio. Posteriormente fuimos abriendo camino en el ámbito ferroviario, sobre todo con una sociedad que se llama RBNL, pero todo de una forma quizás un poco caótica, ¿no? O sea, tratando de conocer el país, ver cómo podíamos implantarnos allí. Creamos en primer lugar una sociedad, una branch, una sucursal. Después, al poco tiempo, creamos una filial y con las dos nos mantenemos ahora mismo. Como digo, fuimos inspeccionando un poco el sector transporte. Tratamos de estar focalizados en la zona donde nos implantamos, que fue Nueva Delhi, ¿no? La India, como se estaba comentando antes, es un país tan gigantesco y con tantas diferencias culturales que tratar de abordarlo en global como se puede tratar casi muchos de los países donde solemos meternos, es muy complicado, ¿no? A raíz de los trabajos ferroviarios, posteriormente entramos en el que fue el proyecto que nos cambió a nosotros la forma de ver la India y la que nos ha dado el aprendizaje y la que nos ha permitido crecer allí de forma muy importante, ¿no? Que fue el diseño de la línea 8 del metro de Delhi. El diseño de la línea 8, la línea magenta, que se ha inaugurado por el primer ministro Modi en el mes de mayo de este año, fue para nosotros una enseñanza grande, pues en varios sentidos, ¿no? O sea, por un lado, nos pegamos unas bofetadas tremendas al, inicialmente, hablo a nivel de gestión
porque nos empeñamos en tratar de hacer en clave española un proyecto que en India, ya lo ha comentado también Jorge antes, es muy difícil tratar de exportar la forma de hacer que tenemos aquí o que aplicamos en otros países como pueda ser Arabia Saudita o ciertos países de América Latina, que es tratar de expatriar allí un equipo muy grande de gente de confianza que te haga, bueno, pues el trabajo. Eso en países de Oriente Medio, donde en primer lugar te pagan porque no tienen personal local para hacerlo de esa manera, es perfectamente factible, o lo haces con personal español, que tiene el coste que sea, pero en la India fue complicado. Empezamos de esa manera, fuimos evolucionando según fuimos aprendiendo del mercado, a que en un país como la India, que tiene una barbaridad de gente cualificada para hacer los trabajos y donde probablemente la ausencia más grande que tiene es de managers, de gestores, lo que había que tratar de hacer es ir creando poco a poco equipos locales de distintas disciplinas, arquitectura, estructuras, MEP, en fin, y llevar gestores que fuesen capaces de manejar esos equipos de forma eficiente, ¿no? Bueno, ese trabajo que ha durado bastante tiempo, para nosotros fue una enseñanza muy grande en primer lugar y por otro lado nos permitió entrar en India en el momento de un boom tremendo en el mundo, en el campo de los metros, ¿no? Nosotros ahora mismo en India somos 400 personas, de las cuales 150 más o menos se dedican al mundo del diseño y 250 se dedican al mundo de lo que se llama el GC, de la supervisión de obras, ¿no? Nosotros esas 400 personas las dedicamos al mercado indio. Estamos empezando a utilizar alguna de ellas, en este caso en el mercado de Arabia, en el metro de Riad, pero nuestra vocación de momento, gracias a Dios, pues porque ha habido trabajo para ello, es utilizarlas en el mercado indio. El mercado indio en este sentido, pues tiene su complejidad, ya lo comentaba antes Jorge y Berta, tiene una explosión en el ámbito de infraestructuras y un dinamismo descomunal, o sea, da la sensación de que tuviesen prisa. O sea, por acabar las cosas es curioso, hablábamos antes, hablas con los clientes y en muchas ocasiones están obsesionados con batir el récord de cuántas vigas en U se han colocado en este mes, porque en Mumbai habían colocado 40, yo a ver si coloco 42 y tal. Es un país en ese sentido muy, muy dinámico y con sus complicaciones, ese dinamismo te ayuda a que haya cierta diligencia a la hora de hacer las cosas, ¿no? Por contaros nuestra experiencia principal, como os digo, fuimos poco a poco, empezamos por la zona de Delhi. Nosotros ahora tenemos oficina en 7 sitios distintos, con 2 muy importantes, una en Lucknow, trabajando para temas de metro y para temas de carreteras con el estado de Uttar Pradesh, y otra también muy importante y que pronto va a ser mayor que la de Delhi, que es la de Mumbai, en donde estamos trabajando fundamentalmente en temas de metros. Nosotros, de momento, únicamente estamos trabajando en el sector transporte. Nos estamos planteando ya abrir el mercado hidráulico, pero como comentaba Jorge, la India requiere ir poco a poco. O sea, te metes en un mercado y es tan monstruoso que requiere ir con ciertos pies de plomo, ¿no? En el sector transporte, pues podemos hablar de 3 campos principales: ferrocarriles, metros y carreteras, ¿no? Carreteras, pues es mucho más commodity, hay muchísimas más empresas que trabajan y que son competencia nuestra en el mundo de las carreteras, pero las inversiones que tiene el país en cualquier caso son descomunales, ¿no? En el ámbito ferroviario, o sea, ¿qué oportunidades creo que tenemos las empresas
españolas. Yo lo he dividido en 4 grandes tipos de infraestructuras que se están desarrollando. Una son las dedicadas específicamente al transporte de mercancías, ¿no? Los DFCC, que es la sociedad principal que está desarrollando los corredores. Como comentaba antes Amit, el representante de la Embajada de India, hay ya 2 corredores en construcción, en alguno de ellos hay alguna empresa española entre los constructores. Uno que es el que va de Delhi hacia Mumbai y otro es el que va por el Valle del Ganges hacia Calcuta. Y hay otras 4 aprobadas. Bueno, ahí, tanto en el ámbito de la ingeniería como posteriormente en el ámbito de la construcción, seguro que hay trabajos claros porque son miles de kilómetros de los que estamos hablando. Otro tema importante en el país es el tema de las líneas convencionales. Uno de los grandes problemas que tienen, bueno, es que la velocidad media en esta gigantesca red que tienen es muy baja y las múltiples sociedades que acaban colgando al final del Ministerio de Ferrocarriles que hay en el país, pues sacan muy a menudo muchos trabajos, ya sea en el ámbito del diseño como en el ámbito de la construcción. Hay un tercer campo que es el tema de la alta velocidad. El tema de la alta velocidad, que las empresas españolas tenemos una experiencia francamente importante. Es un ámbito en el que, bueno, ya veremos después cómo se desarrolla, yo tengo mis dudas en el ámbito, lo que es la construcción propiamente dicha, pero en el ámbito de la ingeniería pues están haciendo estudios de factibilidad. El ADIF colabora con algunas de estas sociedades. Hay empresas españolas que también están participando en la parte de ingeniería en el cuadrilátero que une, en el diseño del cuadrilátero que une las 4 de las ciudades principales del país, o sea, Delhi, Calcuta, Chennai y Mumbai. Y seguro que va a continuar dando trabajo a futuro. Y luego hay un cuarto campo que está empezando a tener un peso muy importante, que es todo el tema de redes de cercanía. Por ejemplo, en Delhi se ha creado el año pasado y las primeras licitaciones han salido ahora. Nosotros hemos tenido la suerte de ganar la primera fase del diseño de los 8 corredores que van a salir de Delhi Capital. Van a construir 8 corredores para esa área metropolitana, 100 kilómetros a la redonda de Delhi. Una sociedad que se llama NCRTC, la Corporación de Transporte del Área Capital. El área capital, es que es otro mundo, allí todo. O sea, las expectativas de población que tiene el área metropolitana de Delhi en el 2030 es tener 80 millones de habitantes. Y bueno, esos corredores pues los han estado planificando, la DIF ha colaborado con ellos y ahora están sacando las licitaciones de lo que ahora son diseños y posteriormente, razonablemente, será construcción. En Mumbai se está creando una sociedad exactamente con esa misma finalidad. Entonces son campos que son tan monstruosos todos ellos, ¿no? Y que, como digo, el aumento de la población urbana del país está llevando a que reaccionen con cierta rapidez, pues para que se pueda en fin, manejar una población tan grande que pues, todos los días se mueve de la periferia al centro, exactamente igual, ¿no? Otro campo importante relacionado con el mundo ferroviario, como comentábamos antes, es el mundo de los metros, ¿no? El mundo de los metros, hoy en día hay 15 ciudades que tienen metro en construcción. El primer metro en India se empezó a construir en Calcuta en 1984. El segundo se empezó a construir en Delhi en 2002, ya es del siglo XXI, y el tercero fue en Bangalore en el año 2011. Estos 13 metros, quitando Delhi y Calcuta, son de esta década. O sea, hoy en día hay una explosión en este ámbito tremendo, hay una demanda de profesionales muy grande y
razonablemente, si los problemas de financiación se tienen controlados como razonablemente se van a tener, hay otras 10 ciudades más que tienen ya aprobado el avanzar con estos proyectos de metro, ¿no? Es un mundo pues también gigantesco el que hay aquí, con una problemática que se comentaba también por mis compañeros antes, y es que por mucho que la población india especializada es muy grande, hay muchos ingenieros, muchos profesionales en el país, bueno, la experiencia en metros es cada vez mayor, pero relativamente reciente, y el indio, digamos que eso de la estabilidad en la empresa y valorar el estar toda la vida, pues no va con su carácter, ¿no? Yo creo que ellos han visto un mercado floreciente y el indio es una persona que está atenta y que rota con excesiva frecuencia, digamos, para la mentalidad que tenemos nosotros aquí, y que hace que, hombre, haya que tener unas políticas de fidelización claras, pues con aquella gente que consideréis que son esenciales, porque ya digo, o sea, la rotación de personal en general suele ser alta, ¿no? En fin, recapitular y resumir un poquito nuestra experiencia, empezando por tratar de hacer las cosas al estilo de la que hacíamos en otros países, fracasó. En India hay que hacer las cosas en clave local, esencialmente. Nosotros de estas 400 personas tenemos 10 expatriados y además es que creemos que no se debe de tener, aparte de que no sea fácil, mandar expatriados a India, mucha más gente. Se necesita tener equipos locales potentes y gente cualificada. Esa cualificación la tienen por educación, pero les tienes que acostumbrar, bueno, pues a trabajar en equipo, les tienes que... yo creo que ellos valoran particularmente el que organizativamente les ayudes, tanto las administraciones públicas como los propios equipos. Creo que es un país que tiene futuro, que hay campos que no están absolutamente tocados y que quizá ellos todavía no están suficientemente sensibilizados, como es el ámbito hidráulico, como comentaba Berta con antelación. Y es un país que con sus particularidades, pues yo creo que ofrece su interés. Y nada, a vuestra disposición. Exactamente qué quiere decir cuando los españoles no quieren ir a India a trabajar. Bueno, cuesta su trabajo. O sea, la India tiene sus particularidades. Digamos que cuando tú estás centrado en tu trabajo, no tienes ningún tipo de problema. Te dedicas a trabajar, da igual. O sea, los temas, nosotros la experiencia que hemos tenido más complicada suele ser con las familias de los expatriados, ¿no? Hay unos cambios pues, en formas de vida, unos cambios en organización de la ciudad, unos cambios de todo tipo que hacen que a nosotros nos haya costado mandar expatriados o que hayan durado menos tiempo de lo que te suelen durar en otros países. Es un país que hay que entenderlo. O sea, pues me ha sorprendido un poco, entendido como que era mandar a Arabia Saudí la gente era menos complicado. Muchísimo menos complicado. Nosotros tenemos una facilidad pasmosa en enviar. Arabia Saudita tiene ciertos mitos, ¿no?, que todos conocemos, que es el alcohol, que es complicado para la vida de las mujeres, pero luego la organización diaria yo creo que es mucho más sencilla. Ya te digo, no tanto para el que trabaja, sino para la familia o el equipo que se lleva al lado. Esta es la que mejor lo sabe porque ya se ha hecho India. El problema fundamental es ese, mandar aquí a una persona para que se quede allí tiempo, no para un proyecto más en plan pionero, que no trasladas familia. Entonces, cuando nosotros hicimos eso, nos dio mucho problema precisamente por la adaptación de todo su entorno familiar. Al final tienes que vivir en una burbuja. Es verdad que vives en una burbuja que es un mundo maravilloso y estás allí con los espacios de otras empresas, con la embajada y con no sé qué y tal, pero vivir en una granja
Estados Unidos. Entonces, mantener personal allí tiempo es complicado, salvo la experiencia de... No. Es difícil, pero o sea, hay que entender que el metro, por ejemplo, es muy reciente. Entonces, por mucho que haya líneas de metro, los metros no llegan a las casas. Entonces, tú no tienes una acera para ir andando desde tu casa a la estación de metro. Entonces, cuando la persona está trabajando y la familia está en casa, no se pueden mover de casa. Entonces, ese es el problema, ¿no? De cómo tú te mueves. Y luego coges un coche, a lo mejor la media, estamos hablando de que a lo mejor en ciudad son 20 kilómetros por hora. Quiero decir que para nosotros algo que es un trayecto que hacemos en 20 minutos, ahí en hora punta a lo mejor puedes estar hora y media. Entonces, imagínate que tu hijo empieza el colegio a las 8 de la mañana. Tienes que levantar a tu hijo a las 6 de la mañana para salir de casa a las 6 y media y que llegue a las 8. Entonces, organizativamente, tú te puedes, o cuando uno decide irse a la India, pensar que es una cosa, tú evidentemente como estás trabajando, pues a lo mejor ya buscarás la solución pues para adaptarte, pero la familia a lo mejor es la que se queda un poco por detrás diciendo, ¿dónde me has traído? ¿No? A nivel de que no es tan fácil tampoco ir a un supermercado, ahora mismo está mejorando mucho, pero es verdad que hace unos años en un supermercado no encontrabas nada, entonces la calidad no es la esperada, entonces es difícil. Tenemos aquí en 2007, Claro. que han pasado ya 10 años, ¿no? Pero en esa época era... Es verdad que las empresas espaciaban, digamos, a las personas en unas condiciones económicas mejores, por lo cual también esa campana de cristal era un poco más llevadera, porque la familia tenía su coche, tenía todo y tenía tal, que ahora entiendo que no es el motivo, por lo cual, o sea, que no es la forma, por lo cual se hace todavía más complicado para ese entorno. Y luego que no nos olvidemos que es que en India el idioma es el hindi. Entonces, tú puedes saber inglés, entender primero el acento indio, pues requiere un tiempo, pero que igualmente no es tan fácil llamar a un taxi y que te venga, porque es que el taxista no va a hablar inglés. Entonces, no es tan sencillo organizarse, ¿no? Entonces, requiere un tiempo que a veces ese tiempo, pues la familia no está dispuesta a adaptarse. Sí, sí. Bueno, Arabia Saudí tiene que estar más desarrollado, pero a mí Arabia Saudí me parece, yo he vivido allí, me parece muy complicado, ¿sabes? Bastante complicado. Bueno, para una mujer no vamos a hablar. Imposible. Sí, pero tú en Arabia Saudí tú tienes el concepto de compound, tú te puedes aislar, tú vas por la calle tranquilamente y la acera tienes las tiendas igual que... No, tienes las tiendas exactamente igual que en Madrid, pero allí no. Allí no puedes andar por las aceras tan fácilmente. O sea, no existe el concepto de tienda tan fácilmente. Yo viví en Arabia Saudí en una ciudad, entonces, la perspectiva que tienes de esta mujer está claro. Muerto. Berta no podía trabajar ahí. Me decía así. Rosario, tengo una pregunta. ¿La mayoría de vuestros clientes son públicos? Nosotros iniciamos nuestros trabajos allí con clientes públicos y cada vez más el peso en diseño, 50% es público, 50% son constructoras y constructoras locales, ¿no? Allí, pues las grandes que hay ahí, el Anti, HCC, J. Kumar. Bueno, la segunda parte de mi pregunta es ¿qué tal de buenos pagadores son tanto los públicos como los privados? Pues no es Arabia Saudita tampoco. O sea, en Arabia Saudita son bastante peores pagadores en nuestra experiencia que en India. Los indios son buenos llevando su contabilidad y el concepto del anticipo, si lo comparas con proyectos en América Latina donde es fácil recibir en nuestro sector un 25%, tú lo conoces bien, ahí no existe, ¿no? O sea, anticipos en supervisiones en GCs grandes de metros de un 5 o 10% es lo habitual. Muchos de ellos además tienen formato de préstamo, o sea, te cobran un interés a devolver durante un tiempo, pero la administración india en general, oye, pues, tiene su diálogo y no es decir, o sea, nosotros no es de los países donde tengamos problema de cash flow.
Bueno, la privada es como todas, siempre los privados somos más peleones, ¿no? Pero, en fin, normal, no se caracteriza por ser clientes nefastos en ese sentido. Pues yo creo que damos por finalizada la sesión, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias.